Soy pastor de una iglesia de habla inglés, First Fundamental Bible Church. So mis sermones son en inglés mayormente. En vez en cuando me toca hablar en el idioma celestial, que es el español. Entonces, en esta tarde vamos a tratar el tema de Jesucristo y ministerio pastoral. Es un tema bastante bueno y cerca de mi corazón por ser pastor de una iglesia por varios años. Y vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a leer varios textos en esta tarde. Reconozco la sesión de la tarde, de las 3, es la más difícil, porque en el pueblo hispano se acostumbra a la siesta, que no es cierto. Entonces, de vez en cuando, si usted quiere dormirse durante la sesión, tiene mi permiso. La iglesia hispana, tiene gran necesidad en esta área del ministerio pastoral. Hay falta de éxito. Muchas de las iglesias que tenemos son pequeñas, han sufrido divisiones, fracasos, dificultades, y más que en estos tiempos de la pandemia. También han ocurrido varios fracasos de las iglesias. Muchas ya no existen y muchas están en tiempos muy difíciles tocante lo que está pasando en estos días. También, por falta de líderes buenos, las iglesias han sufrido de abusos por varios pastores, hermanos y hermanas, etc. El tema que tenemos es de suma importancia. Hay que reconocer para comenzar esta sesión que la palabra de Dios es la base de todo lo que hacemos. La palabra de Dios es la base del ministerio pastoral. Pasé 22 años aquí en estos salones instruyendo a los pastores aquí, y una de las clases que daba es la clase tocante ministerio pastoral. Y la Biblia es nuestro manual. Hay que reconocer que no todos tienen eso como la filosofía de ministerio. La Biblia no es la base primaria para su ministerio pastoral. Hoy en día reconocemos que algunos usan el pragmatismo. Se trata de eso, que van a seminarios, a conferencias, donde se habla del crecimiento de la iglesia, éxito, y el pragmatismo es lo que están promoviendo. Eso es lo que vamos a hacer, lo que trabaja mejor para producir gente y levantar fondos. Muchas veces esa es la meta de los líderes. Queremos más gente y queremos más dinero. En inglés se llama the nickels and the noses. Y es lo que avanzamos, y el pragmatismo es lo que enseñamos. También en algunas sesiones o algunas conferencias, y algunos de nosotros en veces nos llevamos por el que se titula personalismo. Es decir, nos enfocamos en el predicador, en la persona, en el hombre que está ministrando, y aceptamos lo que ese hombre o ese predicador, ese pastor está haciendo, y lo queremos imitar. Nosotros, por ser hispanos, es parte de la cultura de seguir la persona, y muchas veces ese es lo que vamos a seguir para tratar de ministrar la Santa Palabra o ministrar en la iglesia, imitando a otras personas, a otros hermanos. Algunos de nosotros seguimos la cultura. La cultura nos va a decir el modo que vamos a ministrar la Santa Palabra. Me acuerdo en alguna sesión que estaba yo predicando, exponiendo la primera carta a Timoteo, capítulo 2, hablando de liderazgo en iglesia, y el tema era de que la iglesia es dirigida por los hombres, por varones, y a terminar el curso, una hermanita sentada en la primera banca dijo: oiga, Pastor Montoya, este es el siglo XX. Es decir, eso ya no se trata. Ahora tenemos una cultura diferente.
y tenemos que seguir la cultura, no necesariamente la palabra. Y nos va a afectar. Es decir, no es algo que uno puede decir, no, eso no vale, no. Es el impacto hoy en día. Y luego también las tradiciones. Muchos de nosotros tenemos iglesias que tienen larga tradición, años de existencia, y se han hecho las cosas de esa manera y se siguen haciendo. Así lo hizo mi abuelito que era pastor, así lo hizo mi papá que era pastor, y así lo voy a hacer yo también, porque esa es la tradición. Y seguimos las tradiciones que muchas veces no son bíblicas. Algunos hasta entre nosotros que estamos aquí o en este ambiente, tenemos un ministerio pastoral y muchas veces lo que hacemos son implicaciones no necesariamente lo que la palabra nos dice, nos declara, nos expone, sino adoptamos ciertas implicaciones y las hacemos como convicción, y eso puede también dañar nuestro ministerio. La palabra debe ser la base por todo ministerio pastoral. Y en esta tarde vamos a hablar de Jesucristo y su relación a su iglesia. Jesucristo y su relación a su iglesia. Y la implicación que eso tiene para el ministerio pastoral. El tema es Jesucristo y su relación a su iglesia y las implicaciones que eso tiene para el ministerio pastoral. Nos afecta a todos. Como saben ustedes, en la palabra, el Señor, la Biblia nos habla de Jesucristo y su relación y usa varios metáforos o ejemplos. Vamos a tratar de usar 4 estos metáforos o ejemplos que él usa para su relación con su iglesia. Por ejemplo, usa la palabra iglesia, usa la palabra casa, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la casa de Dios, la grey de Dios y el cuerpo de Dios. Noten la palabra eclesia, eclesia es una asamblea. La palabra casa o templo es otro símbolo que se usa, otro ejemplo que se usa. También la palabra o el metáforo de la grey, el rebaño, el pastor, el rebaño. Y luego el cuerpo humano que es el cuerpo de Cristo, él siendo la cabeza, etc. Entonces notamos que eso habla de la relación que él tiene. Vamos a leer unos textos en esta tarde. Comenzamos con Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. En Hechos 20, 28. Vamos a leer 3 textos y luego vamos a notar la relación que Cristo tiene con su iglesia. En Hechos 20, el apóstol Pablo está hablando a los ancianos de Efesios. Y en Hechos 20, 28, tiene una exhortación para los pastores. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Acompáñeme a la primera carta a Timoteo, capítulo 3. La primera carta a Timoteo, capítulo 3, viendo la base para el ministerio pastoral. En capítulo 3, versículo 14 y 15, Pablo, en el medio de la carta, para decirle a Timoteo, esto te he escrito, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para hablar cara a cara, para que si tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Texto muy clave tocante el ministerio pastoral. Y lo acompáñeme a la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Este texto, Pedro les habla a los pastores, los ancianos. Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pasajes muy claves. Comenzamos con Mateo 16. Acompáñeme, Mateo 16. La primera referencia a la iglesia se encuentra en Mateo, capítulo 16. Jesucristo introduce la iglesia a los discípulos, a los apóstoles. Versículo 18, un pasaje muy conocido entre nosotros. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La primera referencia a la iglesia se encuentra en Mateo 16, donde nos dice aquí que la iglesia es fundada por el Señor Jesucristo. La iglesia es iglesia de Cristo. Notemos en Timoteo capítulo 3, iglesia del Dios vivo, la iglesia de Cristo. La relación que Cristo tiene con la iglesia es esto, que la iglesia es de Cristo. Él es el fundador de la iglesia, Él la fundó. Reconocer que la iglesia no se encuentra en el Antiguo Testamento. Es un misterio. Es algo nuevo. La iglesia es algo nuevo que no se encuentra en el Antiguo Testamento. Es una revelación que les dio a los apóstoles. La iglesia no es Israel. Israel es nación escogida. Es nación literal que Dios escogió. Y cuando la nación rechazó a su rey, a su redentor, entonces Cristo formó la iglesia de Cristo. Es su fundador. Él la estableció. Es su protector. Dices, las puertas del Hades no van a prevalecer. Es decir, la iglesia nunca va a morir. La iglesia va a continuar. No va a tener fin. Él es el que la va a proteger. Y es una garantía que nos da. Él es también el salvador de su iglesia. La palabra eclesía significa asamblea. Un grupo de aquellos que son llamados, aquellos que son escogidos, formados en una asamblea. Entonces la palabra eclesía significa una asamblea, y Cristo es el salvador de su iglesia. La iglesia es una iglesia de Dios vivo, es decir, Él es el cual le da vida a su iglesia. La iglesia no es una organización, sino es un organismo. Reconozcan eso bien. La iglesia es un organismo. Tiene vida por sí mismo. Por eso la iglesia es iglesia de Cristo y Él le da vida a su iglesia. Sea una iglesia de 20 hermanitos o una iglesia de 2,000 personas o 20,000 personas, no importa.
es un organismo. Tiene vida por sí mismo. Entonces, cuando uno habla de la relación que Cristo tiene con su iglesia, vemos que Él la fundó, Él la va a proteger, Él la salvó por su sangre, Él es la vida, le da vida a su iglesia, es un organismo, aunque tiene en veces, también es una organización, pero más es un organismo. Entonces, esto es lo que la iglesia es. La relación los impacta entonces a los pastores y a los cristianos. Si somos líderes o miembros de la iglesia, es un impacto al ministerio pastoral. Un impacto que afecta entonces la manera en que uno va a ministrar en la iglesia o el ministerio pastoral. Por ejemplo, hay que reconocer muy bien que la iglesia es de Cristo. No es del pastor y no es de los miembros. Y nos acostumbramos. Pues es la iglesia del pastor Montoya, o la iglesia de John MacArthur, o la iglesia de fulano de tal. Y es un error. ¿Es iglesia de quién? Es iglesia de Cristo. Y nunca se debe uno de olvidar eso, que es iglesia de Cristo y no es del pastor y no es de los miembros. Es de Cristo primeramente y mayormente. Es algo importante. Me acuerdo cuando comencé a ministrar, le metía yo 7 días a la semana, 10 horas por día al ministerio. Era tiempo completo. Vivía para la iglesia. Y una vez llegué a la casa, pero fatigado, totalmente ya exprimido. Y con ganas de salir otra vez a ministrar. Y estaba bien cansado. Y entonces, como se prendió la luz y reconocí esta implicación, que la iglesia no es mía, es de Cristo. Y le dije algo así al Señor. Dije, Señor, estoy muy cansado. Me voy a dormir, porque la iglesia no es mía, es tuya. Te veo en la mañana, le dije. Cerca de ser blasfemia, pero esa es la verdad. Porque muchas veces hay pastores que se queman, en veces se mueren en el ministerio, en veces se toman sus vidas por no reconocer que la iglesia no es de nosotros. ¿Es de quién? Es de Cristo, es la práctica, es de Cristo, es de Él. Y Él le da la vida y Él la va a proteger. No necesita un neófito como iban en aquellos días para mantener la vida de la iglesia. Es bueno reconocer eso. También hay que reconocer en aspecto práctico la implicación que la iglesia va a perseverar hasta el fin. En veces nos ponemos ansiosos, ¿no? Que Newsom perdió y que el presidente y que la guerra y etcétera y que están atacando la iglesia y que le va a influir y estamos ansiosos. Hay que reconocer. Como dijo aquel muchachito, dijo, mira pastor, no pude leer toda la Biblia, comencé en Génesis, pero hay tanto que leer. Pero me fui al fin y leí el último libro y el último capítulo. Pastor, ganamos. ¿Cierto o no? Ganamos. ¿Sí o no? Su paso viene. El otro día pasé un tiempo con un pastor ahí y me dijo, oiga Montoya, ¿en tus años has pasado por tiempos tan difíciles como estos? Dije, no, nunca. Ha habido tiempos difíciles, pero no en mi vida. Ha habido tiempos difíciles en nuestra nación, en los años que hemos pasado. Ha habido tiempos muy difíciles. Hay que reconocer que la iglesia va a perseverar. Y hay que tener eso. Trabajamos con esa esperanza, hermanos. Con esa esperanza que vamos a ganar.
Y hay que reconocer también la implicación que la iglesia es de Cristo, es que la iglesia consiste de cristianos verdaderos. La iglesia de Cristo consiste en cristianos verdaderos. No es llena de inconversos. Aunque las parábolas de Mateo 13 nos habla que no todo el tiempo uno puede reconocer que quiénes son y quiénes no son. Solo Dios sabe. Pero tenemos manera de comprobar si son cristianos o no lo son. Se acostumbra hoy en los Estados Unidos de nomás llenar las bancas. Con cualquier, si parece humano, lo metemos. Tenemos incrédulos que están dirigiendo la música, que cantan especiales, es decir, son incrédulos. Todo por tener personas en el templo, en la iglesia. No hay que preocuparse con eso. Es decir, la iglesia consiste de cristianos verdaderos. Y eso nos afecta. ¿No te molestas, Pastor Montoya, que la gente se va a ir o si predica la verdad se van a apartar? No me molesta eso. Solamente predico la palabra, la verdad, y hablo de Cristo y etcétera. Y el que es verdadero se va a quedar. Y el que es chispa se va a chispear. Es decir, consiste de aquellos que son verdaderos. Y ese es el pueblo real. También otra implicación de esta relación con Cristo y su eclesía es que es preciosa. La iglesia de Cristo es preciosa porque es de Él. Él la fundó. Por eso, aunque es preciosa, pero no es perfecta. Reconocemos eso. Por eso en la primera carta de Pedro, capítulo 2, cuando hablando de su iglesia, lo que es, dice en capítulo 2 de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego en Efesios 5, cuando Pablo quiere instruir las parejas, los esposos que amen sus esposas, usa la relación de Cristo con su eclesía. Y por eso dice en versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin que. Es preciosa. La iglesia, hermanos, es como tu madre o tu esposa. Y tu madre la vas a amar, ¿cierto o no? Yeah. Muchas madres piensan que tienen que guardar su figura y su cabello se lo tienen que pintar y etcétera para que los hijos, no se preocupe. Los hijos aman a sus madres. Muchas veces parecen tamal con piernas. Y aquí, así, pero no ya se las amamos. ¿Son perfectas? No lo son perfectas. Pero son preciosas. Son preciosas. Y así es la iglesia. Es totalmente preciosa. Entonces, uno tiene que reconocer, amar las iglesias. Si no se cuida uno, vienen a una conferencia como esta, comenzamos a criticar. No, que la iglesia aquí y luego la tuya. No, que esta iglesia está aquí y luego la tuya. Como decir, criticar. No, que la iglesia aquí tiene cabello lindo y tú estás. Y ella tiene una cara y tú pareces
chango. Y lo otro, ¿y qué? Es la iglesia de Cristo. Si es de 20 o 2000, es la iglesia de Cristo y Cristo la ama. ¿Sí? Cristo la ama. No la ama porque tiene más o tiene menos, la ama porque es suya. ¿Amén o no? La ama porque es suya. Y esa es la implicación. La implicación. Es importante notar eso. Hay otro metáforo que se usa. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, donde leímos hace poco. Usa el ejemplo que la iglesia es la casa de Dios. Noten en versículo 15, capítulo 3, versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, y hace un intercambio de metáforos en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. La palabra casa es más o menos la familia de Dios. La palabra casa significa no el edificio, sino la familia, la relación de un padre a una familia. Pero también, y lo cambia, y usa la palabra eclesía, y lo cambia para un edificio, columna y baluarte de la verdad, un edificio. Entonces la palabra casa nos habla de la relación que Cristo tiene con su iglesia. La relación, ¿qué es esta? Que la iglesia es la familia de Dios. La familia de Dios. Y no todos somos parte de la familia. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. El incrédulo que piensa que porque es criatura pertenece a Dios. No. Eres incrédulo. Te haces hijo de Dios cuando aceptas a Cristo como Salvador personal. Juan 1:12. ¿Se acuerdan? Juan 1:12. Pero los que les recibieron, les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Que son nacidos de nuevo. Somos familia de Dios. Y entonces reconocemos eso, que pertenecemos. En la familia de Dios es de todo tipo. Hay gentiles y judíos. Es de todo tipo. Somos la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Y todos somos hermanos, familia de Dios. Y también, cuando habla de la iglesia, le titula también es templo de Dios. Es un templo. Hablando del templo del de Salomón, también es un templo de Dios, donde Dios habita. Cristo habita en el templo. En la epístola a Pedro, usando este ejemplo, en capítulo 2 de Pedro, la primera carta a Pedro, versículo 5, habla tocante esto. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces, hablando de que este templo y los miembros son piedras santas que pertenecen a este templo y Cristo habita en el templo. Aunque Cristo está en el cielo sentado a la diestra del Padre, pero también habita, por ser Dios omnipresente, habita en su iglesia. Ahí está presente en su iglesia porque es el templo de Dios. Y por ser el templo también es la fundación. Cristo es la fundación de la casa. Por eso en Efesios 2:20, esta casa, este templo fue fundada sobre los profetas, sobre la palabra,
Y la piedra angular, ¿quién es? Jesucristo, es lo más importante. En su templo, Él es la fundación de la casa. Este templo, esta casa, es pilar de la doctrina. La iglesia, la casa de Dios, el templo de Dios, es pilar y baluarte de la verdad, de la doctrina. Es decir, toda la verdad está basada en su iglesia. Por eso, hermanos, la iglesia es la institución más importante de Cristo. Lo repito, la iglesia es la institución más importante de Jesucristo. Es su templo. Más importante que el gobierno, que el comercio, que raíces nacionales y de la familia. De la familia, es lo más importante. Por eso Cristo dice, el que no odia a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. ¿Se acuerdan? Es decir, es lo más importante. Mi iglesia es lo más importante de todo. Porque es mi templo, es mi casa. Ahora, ¿qué son las implicaciones para nosotros esto? Notemos ciertas implicaciones. Primeramente dice Pedro en capítulo 1, versículo 17, si Dios es tu Padre, entonces debes de conducirte de cierta manera. ¿Cierto o no? Cuando Pablo comienza en Efesios capítulo 5, dice, ser imitadores de Dios como hijos. ¿Cierto o no? Si Cristo es nuestro Padre, entonces por ser parte de la familia, entonces nuestra vida debe ser una vida que refleja eso. Si somos hijos de Dios, vamos a imitar a nuestro Dios. También otra implicación es esto, hermanos, que si somos una familia, entonces todos somos iguales. Ahorita un conflicto tremendo aquí en los Estados Unidos, pero ha existido por el principio. Es decir, que existen prejuicios. Hermanos, hasta entre nosotros existen prejuicios. No, esta iglesia es de puro, aquí son puros mexicanos. No queremos que vengan salvadoreños. Hablamos así en veces. No, este acento nomás no pega aquí. Es decir, nosotros tenemos distinciones. En veces hasta hablamos de esta manera. Esta es la iglesia hispana. No queremos que entren los morenitos aquí. Y no queremos que nuestros hijos aprendan el inglés, el español. El español. Porque somos aquí latinoamericanos. Y entonces es un prejuicio. Y no aceptamos las diferencias que existen. Y el pueblo de Dios está hecho de todo tipo de ser humano. ¿Cierto o no? Todo tipo. Y todo está bienvenido. ¿Cierto o no? Es decir, es familia. Es familia. Algunos llegan a nuestra iglesia y nos dicen, oye, aquí ustedes son familia. Somos familia. Aquí no es lectura bíblica. No viene uno a simplemente escuchar un sermón o a estudiar. No, aquí es familia. Aquí tenemos relación los unos con los otros. Es familia porque somos casa de Dios. Es importante notar eso. También otra implicación que es un sacerdocio, porque es por ser templo de Dios también consiste que los que pertenecen a la iglesia es un sacerdocio. Todos los santos son sacerdotes. Eso significa que todos tienen la misma, ¿qué palabra? La misma habilidad el approach a Dios. Cada creyente tiene acceso a Dios. Muchos de nuestra gente, por ser católicos, piensan en herejía. Pastor, ore por nosotros, pastor. ¿Ya oró usted? No, pero usted es pastor. Estás loca.
Cada quien. Cada quien tiene su acceso a Dios, ¿cierto o no? Eso es lo importante notar. Sus oraciones son tan potentes como la mía. Y muchas veces los pastores por tratar de y oramos en cierta manera, oh Dios omnipotente, omnipresente, etc. Tú, el Dios altísimo, el El Shaddai, el Elohim, el Gibor. Y luego es tu turno. Dios, dame. Esa es petición, ¿que no? Dios, dame. Es decir, todos tenemos por ser un sacerdocio espiritual. Y el templo es espiritual. El templo es espiritual. Muchas veces nos confundimos con el edificio. Esta es la iglesia, ¿no? La iglesia es esta, mira. Esta es la iglesia. Este es un edificio. Madera, metal. Se van ustedes, queda vacío. Es decir, entonces hay que reconocer. Por eso llenamos la iglesia de hipocresía cuando hacemos el edificio, la iglesia. Y la gente se hace santa cuando llegan al edificio. ¿Cierto o no? Se ponen las alas y etcétera. Se quitan los cuernos y se ponen las alas. Es una hipocresía. Debe reconocer que el pueblo es el templo. Aunque sale es el templo de Dios. Y dentro y por fuera. Y el templo es santo. Y existe para la adoración de Dios y existe para la santidad. El templo debe de ser santo. Por eso cuando Pablo para en capítulo 3, dice, mira, estamos hablando de cómo conducirte en la casa de Dios, la iglesia de Dios vivo, la columna y baluarte, el templo de Dios, con santidad. Los cultos deben de ser santos y en orden. Tenemos un movimiento hoy que es algo peligroso. Eso de ser informales. Informales. Hasta los pastores somos informales. Queremos ganar a la gente informales. Se llegan al púlpito con pantalones rompidos, con huarachis. Con huarachis. La camisa rota, abierta. Con la greña que sale por afuera, etc. Y la gente llega casi desnuda. Llegan desnuda, es decir, estamos informales. Es una deshonra de nuestro Dios. Es una deshonra. No es decir que uno tiene que venir, pero hay que reconocer que es un templo santo. Los cultos deben de ser en orden y santos. Estamos aquí para alabar a Dios. Ese es el propósito. Y entonces nos afecta. Nos afecta. Llegan los jóvenes con la cachucha ya puesta. Como este hermano, la cachucha. Estos dos hermanos aquí. Y no reconocer que cuando es un culto de oración se quita la cachucha porque estamos aquí bajo la autoridad de Dios. Un respeto a nuestra autoridad. La mujer se pone algo para cubrir su cabeza. El hombre se la quita en respeto a su Dios. Hoy no tenemos respeto, porque no reconocemos la relación que Cristo tiene con su templo. El templo santo. También de proteger la iglesia. Para hablarte hay que proteger la iglesia. Es la implicación que uno tiene como Judas 3 nos dice, y también Hechos 20, de estar alertos sobre la iglesia, de proteger la iglesia de falsa doctrina, divisiones, contaminación del mundo, etc. Ahora, tercer metáfora que también nos ayuda, Cristo y su iglesia. La grey de Dios. La iglesia es la grey de Dios. Y Cristo es el pastor de la grey, ¿cierto o no? Él es el pastor. Y habla de eso.
Él es el pastor de la grey. Hechos 20:28. Cuidado por tu vida, por sí mismo y por el rebaño de Dios. Es el rebaño de Dios, es de Él. Él es el pastor de las ovejas. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Él es el pastor de las ovejas. En Juan 10, Él es el buen pastor de las ovejas. ¿Cierto o no? Yo soy el buen ¿qué? Pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Dice en 10, versículo 11. Versículo 14 dice, yo conozco mis ovejas, mis ovejas me conocen a mí. También dice, a terminar el 26, 27 a 29, Él protege sus ovejas. Él las cuida. Y nadie las va a arrebatar de su mano. Nadie. Él las va a cuidar y las va a proteger y las van a alcanzar hasta el fin. Entonces, es el buen pastor. Ama, conoce, protege sus hijos. En Hebreos 13 se titula, Él es el gran pastor de las ovejas. Es decir, el gran pastor que va a proteger, cuidar, edificar, sanar y producir una iglesia sana y completa por ser el gran pastor. Pedro nos dice en capítulo 5, versículo 4, que Él es el príncipe de los pastores. Y hay pastores aquí con nosotros, hay que reconocer esos pastores, que tenemos un príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Él es el mero mero. Él es el mero mero. Y uno es nomás un pastor que está trabajando por el príncipe de los pastores. Ahora, ¿qué son las implicaciones de eso para el ministerio pastoral entre nosotros? ¿Qué son la implicación? Bueno, como dice Hechos 20 y Pedro capítulo 5, nos dice que los ancianos, los pastores, deben de supervisar como obispos. La palabra obispo en el griego significa aquel que está encargado de supervisar que todo está bien. Estamos supervisando. Es decir, y Pedro nos dice que tenemos una grey que está bajo nuestro cargo. Cada pastor, cada grupo de ancianos en la iglesia tiene un cargo. Y por eso nos preocupamos de nuestro rebaño. Hermanos, muchas veces por no entender bien el ministerio pastoral, pensamos que la obra del pastor es predicar solamente. Escondernos en un estudio, un escritorio y pasar 20, 30 horas escudriñando las palabras y produciendo un sermón o sermones. Y esa es la obra del pastor. No, estamos equivocados. Esa es parte de la obra. La mayor parte es de supervisar, de ver que todo el rebaño está bien. El que está escondido en su escritorio y no sabe lo que está pasando, no es pastor. El pastor está vigilando. Él debe de saber todo lo que está pasando en la iglesia. Ese es el pastor. Por eso dice, usted tiene que apacentar la grey, cuidando de ella. La palabra ahí, obispando, viendo que todo está bien. Por eso, yo no deseo una iglesia de 3,000 personas. Porque a mí me gusta dormir. Yo quiero supervisar. Yo me la paso supervisando. Todos los miembros, todo lo que está pasando. Yo conozco qué tantos vinieron a los servicios, a los cultos, etcétera. Las ofrendas, cuántos fueron, quién está enfermo, quién está, etcétera. Estamos conscientes de todo el rebaño. Esa es obra de los pastores. De predicar, sí, pero más de supervisar. Y tiene usted a su cargo. Me llaman hermanos a la iglesia. Oiga, pastor, usted, mi esposa y yo estamos en problemas. ¿Nos pueden aconsejar?
¿De dónde son ustedes? Bueno, de iglesia total de allí. ¿Y qué de su pastor? ¿Por qué no fue con él? No, que está muy ocupado. ¿Cómo que está muy ocupado? ¿Le da su diezmo? Pues sí, pues entonces le está pagando. ¿Cómo que está muy ocupado? Así se la pasa, que está muy ocupado. Pues sí, Pastor Montoya, yo no quiero que nadie me llame, no le doy número celular a nadie, no quiero que me molesten durante la semana, yo estoy estudiando, yo estoy tan ocupado con aquí, por allá, etc. ¿Sí? ¿Y cuántos tienes? 15. Con un ojo cerrado te pastoreo 15. Okay. ¿Me entienden? Ese es el modelo. El modelo, ¿no? Porque John MacArthur, él pasa 20 horas en un sermón. Sí, es John MacArthur. Él tiene 1,000 de asistentes ayudándole. ¿Y tú qué tienes? 2 perros y un gato. Despierta. Está vigilando. Es decir, entonces... Y la actitud, Pedro habla de actitud, de cómo pastorear. El buen pastor ama a su iglesia. Él da su vida por su iglesia. Por eso Pedro dice, mira, apacentar la grey, cuidando de ella. Dice, con ánimo pronto, no a fuerzas, no por feria, no por ganancia, no por la gloria que viene por ser pastor o líder o predicador. Dice, con buenas ganas. Me gusta el español porque hay palabras que lo dicen todo. Ganas. Hey Alex, what's the word ganas? Ganas. No. You're Anglo. You don't ever know. Ganas. Con buenas ganas. Por eso le metemos con buenas ganas, hermanos. No nos estamos quejando. Ay, Pastor Montoya, ese pastor es tan difícil. Cállate. Métele. Con buenas ganas. ¿Cómo te sientas tú, esposo? Llegar a la cocina y tu esposa ahí cocinando y metiéndole, aventando los platos y los sartenes y metiendo acá y cerrando las puertas. Y que esto de cocinar, este viejo gordo, tragón, puro tragar, y que ella apta de esto, y que meterle por mañana, y que lunch, y que cena, y traía, estoy hasta aquí, y le voy a dar otro, y que tragón ese. ¿Cómo te gustará ese? Te sientas y te avienta el plato allí con el pollo medio vivo allí. Eso no es. El pastor lo hace con ganas, con aquel deseo, con aquel gusto de ser pastor. Me encanta ser pastor. No, si no me pagan, Montoya, yo no predico. ¿No vas a predicar? No lo haces. No vas a predicar. En este salón yo les amonestaba a los hermanos ahí, mira, tú debes tener un deseo de ser pastor, predicador. Si no te pagan para predicar, tú paga para predicar. Págales para que te dejen predicar. ¿Sí o no? Aquí tenemos alrededor un mundo de hermanos que están preparados, pero no son pastores, no, porque quieren que les paguen. Y el mundo hispano no paga. ¿Cierto? No paga. Hay que meterle. Ánimo, con buenas ganas. Con aquel deseo. Yo pierdo de dormir por el deseo de predicar. A las 4 de la mañana me desperté pensando de esta sesión de ustedes, para estar aquí con ustedes, porque los amo. Parte de la grey. Hay que pastorear la grey, alimentar las ovejas, darles todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20. Predicar
la palabra de Dios. De Génesis a Revelación. Toda la doctrina. No tenga temor. Aquí en los Estados Unidos se acostumbra un sermón a la semana. Un sermón a la semana. Hermano Luis, un sermón a la semana. De 20 minutos. Y le pagan un salario tremendo. Y luego uno, ¿y qué? Predique, hermano. De la mañana, cuatro sermones a la semana, 3 sermones a la semana, predique. Sane las ovejas, corrige las ovejas, búsquelas. ¿Tienen dificultades? Amén. Pero búsquelas, sánelas. Evangelizar, busque las perdidas, dice Ezequiel 34. El buen pastor busca a los perdidos, ¿cierto o no? Va a tocar puertas, va a buscar los que están perdidos. Busque a los miembros. ¿Dónde está fulano? No vino aquí, ¿qué pasó con fulano? Oiga, por teléfono, oiga, mira, Pastor Montoya, ¿cómo estás? Oh, ¿todo bien, pastor? ¿Estás enfermo? No. ¿Tu familia está bien? Todo está bien. Es que no estabas en servicio. Sí, es que el auto, ok. ¿Y tienes bastante para comprar el auto? Sí, está todo bien. ¿Tienes mecánico? Pues, pastor, no sé. Bueno, aquí tengo un hermano que te puede ayudar. Está bien, estamos conscientes buscando los miembros. ¿Sí? Ahora, si tienes 1000 personas, pero 15. Pues, pastor, hay que buscarlas. Y hay que amar las ovejas. Amarlas. Pastor, cada iglesia tiene aquellos que son difíciles para amar. Existen en toda la iglesia. Están ahí. Yo tengo algunos. Y están aquí. Y esos Dios nos tiene. Esos los pongo cercas a cuidarlos bien. Porque no se portan bien. Pero ámenlos a todos. No sea de aquellos que dicen, no, el pastor ama solamente a aquellas personas. Los que son ricos, los que tienen habilidad. A nosotros ni nos da la atención. No sea así. Usted ama a todo su rebaño. Todos sus rebaños. Algunos son más necesitados que otros. Y eso es, usted nótese. Dijo alguno, me gusta el ministro, el ministerio, nomás no me gusta la gente. Eso no pega. Entonces, las implicaciones nos hablan tocante cómo vamos a comportarnos en la iglesia. La relación que Él tiene. Cuando habla del cuerpo de Cristo, Efesios 4, el cuerpo de Cristo, la relación que Él tiene es que en la cabeza de Cristo, le pertenece a Él. Y si tuviera tiempo, pudiera exponer más eso. Pero quiero dar una conclusión práctica para todos nosotros esta tarde. En la relación de Cristo a su iglesia, la implicación a nosotros el ministerio pastoral. Porque todos nosotros estamos en el ministerio pastoral. No nomás los pastores, todos nosotros. Somos parte de ministrar a la grey de Dios. ¿Amén o no? Todos nosotros estamos en este proceso de ministrar a la grey de Dios. Déjeme darle estas 6 exhortaciones para terminar esta sesión. Primeramente, pertenecer a la iglesia. Pertenecer. Nunca abandone la iglesia. Cristo nunca va a abandonar su grey, su casa, su iglesia. Amén. Nunca. Usted no la abandone. No la abandone. Sea usted miembro de esa iglesia. Y hay unos pleitos que tenemos, Pastor Montoya, la membresía no se encuentra en la palabra, no hay palabra membresía.
es que no la lees bien. No la lees bien porque en aquellos tiempos no había aquellos cristianos que no pertenecían a iglesias. Todos pertenecían. Todos pertenecían. No habían de aquellos locos que dicen, no, yo pertenezco a todas las iglesias. Estás loco. Eran miembros de Roma, etcétera. Todos pertenecían, se conocían. Leía Romanos 16, nombra allí, todos los hermanos allí están en Roma. Segundo, asistir los cultos de la iglesia. Si es su iglesia, asiste. Sea constante. No abstengáis de los cultos, ahí esté presente. No sea de aquellos que por aquí cualquier queja no van. Tengo yo 64 años de ser cristiano, 53 años de ser casado. No he faltado de un culto más de 10 veces en 53 años, mi esposa y yo. En vacación vamos a la iglesia. Solamente que esté enfermo no voy. Nos casamos un sábado, agosto del 10, el día 11, estamos en la iglesia. Luna de miel en la iglesia. Es decir, porque somos cristianos. Hay que asistir. ¿Cierto o no? Y usted, que Disneylandia y que la playa y que los piojos y que por acá. Tercer, cuidar de ella. Cuidar de la iglesia, no la dañe. No la dañe. Hay un texto muy importante, 1 Corintios 3:14. Si tú dañas a la iglesia, Dios te va a dañar a ti. Es de ella, es de Cristo. Cuídala bien. Nunca destruye. Una iglesia de 50 miembros, que es el promedio de la iglesia hispana. 50. El pastor y su esposa dan sus vidas para levantar un grupo de 50 personas. Les cuesta su vida 40 años. Y un loco te la destruye en 3 semanas. Un anciano que se hace anciano, neófito, te la destruye en 3 semanas. Es algo triste. No sea de aquella persona. Usted cuide la iglesia. Cuide su pastor. Cuide su pastor. Porque no cualquier puede ser pastor. La cual más importante es el pastor. Número 4. Alabe a la iglesia. Alábela. Nos acostumbramos a criticar, hermano. Nos encanta criticar. Cualquier tonto puede criticar. No me gustó esto. Esta música no me gustó. Esa música nomás no me cae. ¿Y qué de tú? La única cosa que tú puedes tocar es el tambor. Y ni eso. El radio solamente. Cuando tú cantas, ni los perros pueden ladrar ya. Sí, cuidado con eso. No, que el sermón no me gustó. Hazlo tú. Es lo que hice yo cuando vine. Hermano Luis, es lo que hice yo cuando vine a la iglesia de First Fundamental. Gradué del seminario, fui a la iglesia allí y me senté a la última banca. Estaba visitando la iglesia allí y el hermano se puso a predicar un sermón y no lo hizo. Y dije yo, no, este no lo está haciendo. Este sermón nomás no pega. Y como Cristo me dijo, si tú puedes ser mejor, tú tomas su lugar. Y entonces dije al diácono, oiga, están buscando pastor, quiero poner mi nombre en la canasta. Era el único nombre en la canasta. Ahí estoy, todavía. Que no critique. Ame su iglesia, alábela.
Alabe su iglesia. Una vez vino una visitante, esas muchachas locas que... bienvenida, que no me gusta eso, no me gusta aquel. Y estas personas son todas hipócritas, con ganas de cachetarla, sacudirla, cachetarla. Esta es mi iglesia, alabo yo la iglesia. Yo no quiero criticar mis hermanos, ¿no? Porque la alabo. Amo yo mis hermanos. Glóriese en su iglesia. Nunca se avergüence de su gente. Nunca se avergüence de su gente. Es su grupo, su iglesia, glóriese de ella. Y hermano, si usted es pastor, pastoree con gozo. Pastoree con gozo. Es un privilegio ser pastor. Es un privilegio. De que Dios me permitió ser pastor, es un privilegio. Y es un gozo de ser un pastor de nuestra iglesia. Y alabo al Señor, etcétera, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que así sea con usted, pastor. Pastoree la iglesia con aquel gozo tremendo. Usted regrese con aquel ánimo de ministrar, con ese ambiente de decir, mira, qué bendición de estar aquí. De poder ministrar a nuestro pueblo. Si son 20, amén. Amén quiere decir que es todo lo que usted puede manejar, son los 20. No ore por 100 porque no lo hace. Con 20 sí. Con 20 sí. Y que el Señor nos bendiga. Amén o no. Padre Celestial, gracias por tu iglesia. Cristo Señor, gracias por tu iglesia y el llamado que tenemos para pertenecer a tu cuerpo de Cristo. Señor, gracias por mis hermanos. Anímalos a regresar a las iglesias y llevarnos esta enseñanza para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.